Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bueno, hoy estamos con Fogonero y Fogonero nos está presentando desde arriba una dificultad que es que le cuesta el movimiento de la rienda. Cuando un caballo nosotros estamos montados y queremos, darle rienda para guiarlo en una dirección, lo primero que necesitamos es ese movimiento hacia adelante, que el caballo tenga esa impulsión para dar rienda. Él ya la está teniendo. A lo primero el caballo lo tuvimos que tranquilizar mucho porque era un caballo muy nervioso, y ahora, hoy en día, ya se tranquilizó bastante y ya está aprendiendo a tener ese avance hacia adelante más controlado. Lo que sí yo noto es que a él, para cualquier caballo de rienda que nosotros tengamos con una rienda muy liviana, lo que nosotros necesitamos es ese movimiento lateral. Cuando nosotros ponemos a girar un caballo a que dé vueltas sobre las patas, a que querramos cambiar la dirección hacia cualquier lugar, lo que el caballo hace es un movimiento de paleta, de mover la mano hacia el costado y por la impulsión sale hacia adelante. Lo mismo si venimos hacia acá, es el movimiento de paleta del hombro que se desplaza y por la impulsión sale. Él la impulsión ya la está teniendo. Lo que yo estoy notando es que le falta salir de la presión lateralmente para que el caballo aprenda a desplazar mejor las paletas. Lo que vamos a hacer hoy es un trabajo de movimiento lateral para que el caballo aprenda a caminar lateralmente, que después luego lo vamos a replicar desde arriba. Pero es muy importante muchas veces, a los caballos que estamos iniciando, ese movimiento que caminen de costado lateralmente para un lado y hacia el otro. Es una presión bastante exigente porque el caballo no es un movimiento natural en el caballo de caminar de costado hacia un lado y hacia el otro. Más que nada tiene que entender la orden. Vamos a iniciar ese trabajo. Como pudieron ver, tenemos acá 3 hileras de alambre. Si tienen una cerca, mejor. Más que nada que tengan algo en el frente, cosa que el caballo no pueda ir hacia adelante. Vamos a utilizar eso como primera herramienta. Una fusta, el bozal y la cuerda. Y nuestro querido caballo. Lo primero que tenemos que hacer es posicionar el caballo. Ahora después vamos a subir otro video con él pronto de cómo enseñar a un caballo que cabrestee bien. Él aprendió a cabrestear bastante, pero todavía él tiene la dificultad de salir de la presión del bozal. Es un caballo que hoy en día está muy manso, pero todavía le queda algunas cositas por pulir. Nosotros lo que tenemos que hacer es posicionarlo. Él no se posiciona bien, ahí. Una vez que lo tenemos posicionado, lo dejamos acá, que se quede quieto. Y lo que nosotros vamos a hacer es, con la fusta a la altura de donde iría acá la cincha, es crear una presión. Yo lo primero van a ver que lo voy a asustar un poco para que el caballo tenga la impulsión. No importa, cualquier movimiento nuevo que le presentemos a un caballo le va a dar desesperación y le va a dar miedo. No va a haber ningún ejercicio nuevo que le hagamos a un caballo que ese caballo lo haga tranquilo como si toda la vida lo hizo. No, es imposible. Pasa prácticamente nunca. Es casi imposible que el caballo aprenda un movimiento nuevo, más que nada antinatural como es este, que es caminar de costado, y que el caballo se quede tranquilo. Es como a mí, si por ejemplo exactamente hoy, ahora me sacan de acá de donde estoy y me mandan, a trabajar a una automotriz, a ensamblar motores de alta complejidad, me volvería loco a lo primero, me pondrían muy nervioso porque yo no entiendo lo que hay que hacer. Exactamente pasa lo mismo con ello. Es como esa carga de estrés repentino por no saber lo que va a pasar, que da miedo. Primeramente da miedo. Sí que es eso lo que va a pasar. Así que no nos preocupemos por el miedo que le va a entrar al caballo lo primero, porque después, con el repetir y el proceso, poco a poco lo que va a ir pasando es que ese miedo va a ir disminuyendo, él va a entender el proceso y así cuando querramos acordar vamos a tener un caballo caminando de costado. Así que vamos a iniciar. ¿A cómo lo hacemos? Lo vamos a posicionar de vuelta. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos posicionado, recuerden, como les dije, el frente ya lo tenemos cubierto, que el caballo no se va a ir, así que... ¿Ven? Si el caballo... Ahí. ¿Ven? Ahí. Si el caballo se va muy adelante, asustamos más que nada la cabeza.
Muy bien. No sé si se va a llegar a ver el video desde allá. Lo que el caballo presentó, acá no importa. El caballo, acá lo dejo descansar un segundito. Acá el caballo lo que presentó es moverse mucho con la cabeza hacia adelante, porque el caballo se quería huir hacia adelante, por supuesto, y después empezó a cruzar. Y lo que yo empecé a hacer es empezar a levantar mi mano derecha más cerca de la cabeza y de la cara de él, para que él se trate de posicionar lo más lateral posible. Como expliqué en un momento cuando arrancamos, por supuesto, lo primero le va a dar miedo. No hay ningún tipo de problema, le va a pasar y es lo más normal del mundo. Lo voy a volver a posicionar. Ahí. Lo que yo tengo que hacer es que no se escape mucho de adelante y que tampoco se vaya para atrás. Así que vamos de vuelta. Ahí, paro. ¿Ven? Ahí ya dio sus primeros pasos laterales. ¿Qué es lo que tengo yo? Ya lo he hecho tantas veces a este ejercicio que yo ya tengo una correlación de movimiento entre que se va para atrás y para adelante, que lo voy llevando poco a poco hasta que ese caballo ya dio el primer paso lateral. En el momento que dio el primer paso lateral, lo dejo unos segundos y lo dejo descansar. A lo primero, lo que más nos va a costar a nosotros es aprender a, si el caballo se va demasiado para adelante, sostenerlo, y si el caballo se va demasiado para atrás, tratar de, con la fusta o con el elemento que tengamos, que es el extensor del brazo, ir llevándolo poco a poco. Así que vamos de vuelta. Es hasta que el caballo entienda que cuando nosotros nos posicionamos a la altura de la cincha, en el medio, el caballo va a comprender que ese movimiento es para ir lateralmente. Vamos de vuelta. Muy bien. Ahí, ¿qué hice yo? Seguí el movimiento. Ese susto, ese ruido que ustedes escuchan es para crearle, o sea, esa adrenalina para que el caballo busque salir de la presión. El caballo en un momento, cuando no empieza a entender el movimiento, se empieza a paralizar, se empieza a quedar parado. Y lo que nosotros queremos es que él tenga el movimiento, y en el momento que él haga el movimiento correcto, ahí es donde lo vamos a dejar descansar. Lo traigo de vuelta, lo dejo descansar un poquito. Ahora lo voy a volver a posicionar otra vez. Este movimiento parece fácil, pero no es tan fácil. Este caballo nunca se lo hice. Lo están viendo con un caballo que jamás ha visto este movimiento, por lo menos por mí. Así que estamos intentando que él comprenda la orden. Fíjense que tampoco me pongo súper exigente que el caballo se quede pegado al alambre. No es así. Darle un poco de libertad, que el caballo escoja de acomodarse. Nosotros lo que necesitamos es que él cumpla el movimiento simplemente de hacer esto, lateralmente. Cuando él lo cumplió, ya está. No importa si yo me alejo un poco del alambre, eso. El tema es que el caballo comprenda el movimiento. Otra vez lo voy a posicionar. Trato de que la salida, de posicionarlo en la salida, que sí, que esté lo más lateral posible, para que él me comprenda que yo a esta altura es donde le empiezo a pedir el movimiento. Vamos. Muy bien, ahí mejoró mucho. Ahí hubo un momento que el caballo se quedó quieto, yo le hice el ruido, el caballo no salió y yo lo toqué con la fusta acá, a la altura de la panza. Apenas un toque. Acá no hace falta pegar, no hace falta hacer nada de eso, porque simplemente lo que necesitamos es que él cree
ese momento de adrenalina suficiente como para que el caballo salga. A ver, eso mismo ahora lo vamos a hacer del otro lado, así vemos cómo se comporta hacia el otro lado. Ahí mejoró. No vamos a seguir de este lado porque tampoco lo queremos saturar con tanto trabajo. Él es la primera vez que lo hace. Ahora nos vamos a ir del otro lado y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, acá estamos yendo hacia el otro lado, así que vamos a ver cómo se comporta del otro lado. Recuerden, los caballos pasan de un lado al otro del cerebro nada más que el 20% de información, así que conviene trabajar de los dos lados. Bueno, ya llegamos, vamos a posicionar el trípode por acá y vamos a empezar a trabajar del otro lado. Ahora vamos a ir hacia al lado derecho del caballo. Vamos a posicionar el caballo lateralmente. No me pregunten por qué, pero yo tengo mi intuición que este caballo para este lado va a andar mucho mejor. No me pregunten por qué. Bueno, vamos a iniciar de vuelta. Vamos. Muy bien. No me falló la intuición. Lo noté, en realidad lo noté que cuando el caballo lo posicioné recién lateralmente se acomodó muchísimo mejor. Por eso intuí que el caballo iba a caminar mejor lateralmente para este lado que para el otro lado. Igual, los caballos como los seres humanos, siempre tenemos un lado mejor que el otro. En este caso este caballo está mejor. Vamos a procurar hacer movimiento de vuelta, vamos. Ahí está. Ahí mejoró muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo exigí bastante más para este lado. ¿Por qué? Porque él en uno o dos momentos se buscó parar y trabar. Se buscó quedar quieto. Y como le digo, yo lo que más necesito es que él tenga esa impulsión, más que nada la salida y la impulsión. Después el movimiento lo va a ir encontrando poco a poco y yo también lo voy a ir llevando. Lo que yo necesito es que él no se quede quieto, que él aprenda a salir de la presión, porque la presión siempre va a ser necesaria. Él tuvo 2 o 3 quedadas ahí como que quedó dudando. No. Vamos. Cuando él encuentra el movimiento, sea como sea, cuando él salió, ahí lo paré y lo dejé. Siempre el caballo, cuando está aprendiendo el movimiento, recuerden que le va a agarrar ese momento de parálisis. Lo vamos a posicionar de vuelta. El caballo, cuando ven, ahí él ya tomó la decisión como buscar salir, ¿no? Lo posicionamos de vuelta y lo dejamos que se quede quieto. Otro movimiento que les va a ayudar mucho es el movimiento de grupa, que les dejo el video acá arriba para que vean cómo se trabaja el movimiento de grupa, porque ese movimiento ya va a ayudar. Cuando el caballo empieza a salir de la presión desde acá atrás, si el caballo se queda, el caballo del movimiento de grupo ya lo sabe, va a ser mucho más fácil que encuentre la salida con la grupa hacia aquel lado. Y después solamente le tenemos que enseñar a mover la parte del frente. Ya con eso ya tenemos el movimiento lateral completo. Así que vamos a arrancar de vuelta. Ven, acá se trabó. Se queda, yo lo asusto adelante desde la cara. Lo toqué. Lo toqué 2 o 3 veces. Perfecto. Ahí hubo un error mío.
El caballo salió bien primeramente y yo lo sobreexigí demasiado. Esa última sobreexigida fue demasiado. Ahí fue un error mío. Ténganlo en cuenta porque eso les va a pasar siempre. Cuando uno también pasa que una vez se emociona, que está viendo que el movimiento está saliendo y busca pedir ese poquito más. Y por ahí cuando pedimos ese poquito más y recién lo está entendiendo, ahí el caballo se traba, se bloquea y ya después no lo quiere hacer. Eso que pasó ahí, yo ahora lo seguí hasta que el caballo lo entendió. Pero fue un error mío porque el caballo venía muy bien en un momento y yo debería haber parado el trabajo y yo no lo hice. Así que ese fue un error mío. Los errores de uno están bien porque en un momento uno después aprende a controlarlos cada vez más. Pasa que uno también cuando empieza a ver que el caballo le empieza a salir de movimiento, uno se emociona y lo quiere seguir haciendo, pero muchas veces no hay que seguirlo porque no es necesario. Y que vamos a probar de vuelta. Ahí el caballo está con la pata en descanso. Ahí. ¿Ven? Acá el caballo ya se está trabando. Ahí. Salió. Perfecto. De 10. Ahí lo tuve que asustar un poco. También, otra cosa por la cual el caballo se queda bastante, por el trabajo de sensibilización que nosotros le hicimos a este caballo, con las bolsas y todo, también al desensibilizarlo demasiado, después tampoco quedan respondiendo a las órdenes. Siempre uno trata de buscar ese pequeño equilibrio, muchas veces no lo logra, pero es buscar ese equilibrio entre el movimiento, que sí o sí le vamos a necesitar, que para cualquier caballo de cualquier disciplina el movimiento y la impulsión la vamos a necesitar. Y si sobre desensibilizamos demasiado, tampoco ese movimiento lo vamos a poder lograr porque el caballo ya se va a acostumbrar tanto que después no nos va a dar bolilla. Voy a ir de vuelta. ¿Ven? Ahí el caballo ya está caminando solo, de costado. Ya no estoy haciendo más ruido. Ahí lo apuré un poquitito. Ahí. Perfecto. Vieron que les decía en el principio del video que después el caballo solo va a empezar a encontrar la salida porque ya empezó a entender el movimiento. A lo primero se asustó, por supuesto. Yo también erré porque sobreexigí, también. Pero ahora llegamos a un punto que empezamos a entender el ejercicio, tanto él como yo, que nos empezamos a entender y ya nos empezamos a complementar. Ahí yo ya me posicioné, cuando le fui a pedir el movimiento, el caballo ya empezó a salir cada vez solo y sin tanta presión. Yo en unos momentos lo toqué 2 o 3 veces con la fusta así para que él salga, porque yo le hacía el ruido, él no salía, lo toqué 2 o 3 veces con la fusta y el caballo salió. Si bien él ya sabe el movimiento de mover la grupa, pero lateralmente tienen esa pequeña quedada, pero es más que nada por el miedo. Así que bueno, gente, este movimiento después se trabaja desde arriba, que el caballo aprenda a salir de la presión de la pierna lateralmente, para que cuando tengamos un caballo que estemos montados y le pongamos la rienda y el caballo no quiera ir, aprenda a salir de la presión de la pierna y lo podemos dirigir. Recuerden que siempre que damos rienda es un movimiento lateral, tanto izquierda como derecha, para que ese caballo salga de la presión de la rienda. Así que bueno, gente, espero que les haya servido este video. Recuerden, suscríbanse al canal, si les gustó el video denle un like y muchísimas gracias por estar ahí siempre en el contenido.